Buenas tardes, mi nombre es Estela Paredes Solano. Yo soy especialista en cuidados intensivos, trabajo actualmente en el Hospital Alberto Sabogal Sologuren y estoy ahora en la unidad de la UCI COVID. El tema que les voy a dialogar el día de hoy son cuidados de enfermería post-mortem en paciente con COVID-19. Bien, entonces nosotros que trabajamos en la UCI como enfermeras y tenemos pacientes COVID, una vez que estos pacientes fallecen, tenemos un poquito de dudas e incertidumbre en cuál va a ser el manejo de estos pacientes. Nuestra DIGESA MINSA ya ha declarado una directiva sanitaria que es la número 087-2020, donde habla exclusivamente del manejo de cadáveres por COVID-19. Incluso hay una modificación de la misma con la resolución 171, donde se amplía más a detalle cuál es el manejo de estos pacientes cadavéricos en diferentes situaciones. Por ejemplo, qué pasaría con el cadáver si fallece, si esta persona fallece en su casa o si fallece en un lugar público. Entonces, para ampliar un poquito en el tema, creo que es importante definir también qué son los cuidados post-mortem, que nos compete básicamente enfermería. Los cuidados post-mortem o el término post-mortem deriva del latín y significa después de la muerte. Por esta razón se denominan así los cuidados que se brindan al cuerpo del paciente después de que ha fallecido. Y tiene dos pilares. Uno de ellos es el respeto al cuerpo y el otro es el apoyo emocional a la familia. Entonces, en el respeto al cuerpo nos referimos el respeto a sus creencias, sus ideologías en cuanto a cómo ellos quieren morir o cómo ellos quieren ser enterrados. Y el apoyo emocional a la familia, más que todo, va dirigido en el apoyo y a la aceptación del duelo anticipado muchas veces de estos pacientes. Pero hablamos que estamos ahorita en una pandemia, en una emergencia global. ¿Cómo vamos a hacer estos cuidados por mortem con esos objetivos que ya les mencioné? Es muy difícil en realidad, porque el objetivo ahora ya es distinto, si bien hablamos del respeto al cuerpo y hablamos del apoyo a la familia de manera emocional, quizá estos se van a ver muy dejados de lado porque el objetivo va a ser, en los casos de, lo encontramos en la pandemia, va a ser prevenir y controlar aquellos factores de riesgo de contaminación y diseminación generados por el COVID-19 de estos cadáveres. Porque es un riesgo muy alto el manejo de estos cadáveres para la población en general. Y nos referimos a población en general, no solamente a los familiares, sino también a nosotros mismos, porque la manipulación de estos cuerpos puede generar pues una contaminación y diseminación del virus en el ambiente y en la familia si es que el cuerpo no se maneja de otra manera distinta. Entonces, la normativa nos habla de que toda muerte, no solamente confirmada, sino también sospechosa por COVID-19, debemos manejarlo como un caso confirmado. No debemos tener la duda en que ese paciente es sospechoso, por lo tanto lo manejo como normalmente lo hacemos. No, tenemos que manejar a todo paciente, tanto sospechoso o confirmado como paciente confirmado, siguiendo las disposiciones que dan la normativa. Entonces el procedimiento es el siguiente. Una vez que el paciente fallece, el médico constata el fallecimiento, él va a realizar el certificado de función, él tiene la obligación de comunicar a la familia y de comunicar a la oficina de epidemiología diciendo pues que el paciente con nombres y apellidos ha fallecido y iniciamos la preparación del cuerpo. Entonces, antes de pasar a la preparación del cuerpo, yo quiero recalcar algo acá importante, que el cuidado, los pilares que yo les mencioné, que es el respeto al cuerpo y el apoyo a la familia, si bien no lo vamos a poder realizar en su totalidad, aquí podemos realizar a través de la comunicación de la familia
el segundo punto, que es el apoyo a la familia. La familia normalmente no la vamos a encontrar en el hospital, porque la familia, producto de que su familiar ha sido confirmado, se encuentra también en aislamiento, los familiares directos. Entonces, la única comunicación que se va a realizar es vía telefónica. El médico le va a avisar por vía telefónica a la familia que el paciente ya falleció. Y lo más probable es que la familia no aparezca en el hospital. Entonces, nosotros como enfermeros tenemos que brindar el apoyo a la familia a través de vía telefónica también, porque la familia se va a hallar angustiada al no saber cómo falleció su familiar, al no poder, digamos, asimilar un poco el duelo o ver al cuerpo, porque es muy difícil, ya que ellos se encuentran en aislamiento o porque se pueden encontrar también lejos. Entonces, nosotros aquí tenemos que dar el apoyo emocional a la familia, a través de vía telefónica, pues diciéndole con palabras sutiles, adecuadas, que su familiar falleció sin dolor, que se hizo todo lo posible, que nunca estuvo solo, que nosotros estuvimos con él, que no se preocupen, que lo estamos arreglando, y cosas que le generen una tranquilidad y un también desahogo a la familia, que no se quede con ideas o con respuestas o con preguntas que nunca podrían ser respuestas. Entonces, es importante también visualizar aquí no solamente la atención del médico, sino también el cuidado de enfermería que nosotros hemos venido dando a este paciente durante toda su hospitalización, no solamente en la UCI, sino también en áreas de hospitalización o emergencia. Entonces, para nosotros preparar al cuerpo y dar los cuidados post-mortem, tenemos que tener todo el material y las CPP adecuadas. Y la normativa nos muestra las CPP adecuadas. Y estas son, por ejemplo, tener guantes de látex, la ropa quirúrgica, la chaqueta y el pantalón quirúrgico, porque nosotros ingresamos sin ropa o uniforme de enfermería que normalmente utilizábamos. Todo tiene que ser descartable. Mandilón descartable, si estamos en UCI utilizaremos el overol, gafas oculares antineblina, protector facial o escudos faciales, nuestro respirador N95 o FPP2 o el FPP3 o el P100, que es uno de los mejores, las botas o cobertores de zapatos impermeables o descartables, los protectores de cabello, las tocas o los gorros descartables. Y acá yo les puse la imagen que hace referencia a los pasos para ponerse el equipo de protección personal, incluye el overall que da la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud. Lo pongo esto porque estamos teniendo aún falencias en cómo nosotros realizarnos la higiene de manos y cómo colocarnos los CPP de manera correcta y también cómo sacarnos los CPP de manera correcta. Entonces, estos son los EPP esenciales para nosotros poder preparar el cuerpo. Si no los tenemos, no podemos hacerlo. Bien, el overol básicamente se utiliza en la unidad de cuidados intensivos porque estos pacientes están en ventilación mecánica, pero si se encontraran en otros ambientes, pues simplemente el overol no se utilizaría para preparar el cuerpo, sino mandilón descartable. Ya de por sí, ya nos encontramos en las unidades, tenemos ya todos estos materiales, pero es importante conocerlos, ¿no? En la normativa, también la directiva sanitaria nos pone una tabla en referencia al equipo de protección personal, cuándo tenemos que colocarnos y cuándo tenemos que retirarlos, ¿no? Todos estos equipos de protección utilizados tienen que ser eliminados como residuo biocontaminado en los tachos con tapa y bolsa roja y realizar la higiene posterior con técnica correcta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tanto si nos encontramos en una sala de aislamiento como hospitalización o en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que tenemos que hacer es mantener en lo posible la inmovilización del cadáver. El cadáver no va a salir de la unidad si no es preparado allí. No se prepara el cadáver en otra unidad más que en su misma unidad donde falleció. Y tenemos que cuidar en extremo la limpieza y el ordenamiento del cadáver. Otro punto también es que tienen que ser las mínimas personas que manipulen al cadáver, es decir, la enfermera que estuvo a cargo y el técnico que estuvo a cargo.
Adicionalmente, no puede haber más personal a menos de que lo amerite. De repente es un paciente muy obeso que no lo puedes mover tú sola o con tu técnico y necesites un tercero, entrará un tercero. Pero cuanto menos personas manipulen el cadáver, será mucho mejor. Segundo punto es que tenemos que retirar los dispositivos médicos no invasivos del cadáver. Estos quieren decir el pulso oxímetro, los cables de saturación, los cables de EKG, cable de temperatura, cable de capnografía que está si está en ventilación mecánica, todos aquellos dispositivos médicos no invasivos que no pueden eliminarse porque son reutilizables, ¿no? Estos tienen que retirarse del cuerpo. También, por ejemplo, el manguito de presión arterial. Y lo que vamos a hacer es desinfectarlos. ¿Con qué lo vamos a desinfectar? La normativa nos habla de que tienen que ser desinfectados por 5 minutos, sumergidos en una solución de hipoclorito sódico con una concentración de 5.000 de cloro activado, que más o menos equivale a 40 a 50 gramos por litro, que tiene que ser preparada recientemente, o también puede ser por un desinfectante de alto nivel que contenga amonio cuaternario, como por ejemplo el Amnios o el Super Safe, ¿no? Que es el que utilizamos nosotros en la UCI de Zaguari. Posteriormente, una vez retirados los dispositivos médicos no invasivos, tenemos que tener claro, como lo puse acá en letras grandes, que no tenemos que sacar los dispositivos invasivos. Recordar que el virus está en todos los fluidos corporales, sea heces, sea orina, saliva, sangre. Entonces, si nosotros retiramos los dispositivos invasivos, el riesgo de contaminación y diseminación es altísimo. Entonces, el paciente se va a ir con todos los dispositivos invasivos, sea CBC, sea sonda Foley, sea tubo endotraqueal, sea vía periférica. Todo dispositivo invasivo debe irse hasta la disposición del cadáver final, pues, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer básicamente nosotros solamente es clampar estos dispositivos, nada más para que no salga, por ejemplo, la sangre si es que tiene un CBC o la orina si es que tiene una sonda Foley, no tenemos que clampar, nada más vamos a hacer con estos dispositivos invasivos, el paciente se va a ir con todos ellos hasta la disposición final. 3. Aquí la norma nos habla de que antes de proceder a la preparación y el traslado de cadáver, se puede permitir el acceso a una distancia no menor de 2 metros lineales únicamente a 2 familiares directos, ¿no? Para que puedan visualizar el cadáver como apoyo del duelo. Pero esto no se va a permitir si es que ello significa un peligro para los familiares y para el personal de salud. En nuestro hospital hubo un debate con este tema, porque algunos compañeros decían, bueno, sí, necesita el familiar despedirse, otros decían que no. Entonces nos pusimos a analizar y básicamente, para empezar, las unidades de cuidados intensivos que tenemos ahora a nivel nacional, lo digo, no están preparadas para recibir pacientes COVID. Quiero decir con esto que no tienen presión negativa, que son áreas comunes, no son áreas aisladas, los pacientes están muy juntos por la disposición de las camas, porque el ambiente es pequeño, porque no hay buena ventilación. Ya de por sí estamos con una deficiencia tanto de infraestructura, déficit personal, déficit en todo sentido, no solamente hablo de enfermeras, sino también personal de limpieza, técnicos de enfermería u otro personal que interviene en el cuidado de estos pacientes, de materiales de CPP, de EPPs. Entonces, el hecho de ingresar a familiares a una unidad que no está adecuadamente preparada para estos pacientes y que es un área totalmente contaminada, es un riesgo muy grande para ellos y para el propio personal de salud. También nada nos asegura que el familiar esté, supongamos, a 2 metros y que por emoción o por el duelo, por el sufrimiento que tiene, se lance o se acerca al familiar y nosotros no vamos a poder detener a todos si es que sucede eso. Entonces, nosotros, la verdad, si bien no le damos la opción tampoco al familiar, no le mencionamos el tema y creo que el familiar
y creo que ya toda la población en el Perú sabe el riesgo altísimo que amerita el ingresar para poder despedirse. Creo que con todos los medios de comunicación que tenemos ahora y todo lo que vemos en las redes sociales, saben ya cuál es el manejo de estos pacientes. Ni siquiera hasta ahorita ningún familiar nos ha dicho, quiero ver a mi familiar que ha fallecido. Ellos son conscientes de que el riesgo es altísimo, ¿no? Y ese es un tema, un poco un debate ético, porque normalmente estos pacientes la última vez que los vieron mal, pero los vieron todavía vivos y tenían la esperanza de que su familiar salga. Entonces, por eso es importante que si el familiar no va a ver a su familiar fallecido, es importante dar un buen apoyo emocional. Quizá no lo podamos hacer presencial por el tema de las limitaciones de visitas, pero sí lo podemos hacer por la única manera de la vía telefónica, como les mencionaba antes. Bien, entonces, supongamos que el familiar, bueno, te diga que quiere entrar, se le va a permitir entrar, pero si es que tenga todas las EPPs adecuadas. Así como nosotros entramos, de la misma manera ellos tienen que entrar. Pero como les vuelvo a decir, es un riesgo muy alto porque basta con un roce de una zona contaminada para que también se disemine el virus de esa manera, ¿no? Y bajo ningún supuesto los familiares que entran a ver pueden tocar o entrar en contacto físico con el cadáver o con cualquier superficie o seres del entorno o del material que pudiera estar contaminado. Como les decía, si ingresa el familiar o ingresa el personal a hacer el manejo o la manipulación del cadáver, tiene que ser sí o sí con todo el equipo de protección personal. Sin esto no se puede autorizar el acceso ni al personal ni a los familiares para el manejo del cadáver. Entonces, una vez que ya hemos retirado los no invasivos, hemos clampado y asegurado todos los invasivos, se va a envolver con la misma sábana que tiene el paciente, que nosotros utilizamos en Sabogal sábanas descartables. Entonces, con esa misma sábana descartable que está sobre su cama, se envuelve al paciente y se asegura o se sella con un esparadrapo, y posteriormente a eso lo introducimos en una bolsa hermética que tenemos especialmente para este tipo de pacientes, que la normativa nos habla incluso de las características que deben tener, que estas deben ser resistentes a presión de gases en su interior y deben ser impermeables, ¿no? Se ingresa al cadáver en esta bolsa de manera adecuada, y sobre esta bolsa, una vez que está cerrada, se pulveriza con desinfectante de uso hospitalario o con una solución de hipoclorito sódico que contenga la misma concentración que les mencionaba anterior para desinfectar los materiales no invasivos, no de 5.000 de cloro activado, una dilución de 1 en 10 de una lejía con concentración de 40 a 50 gramos por litro, que esté preparada recientemente. Esperamos 10 minutos para que actúe y posteriormente vamos a retirar el cuerpo de la unidad. Todo este procedimiento, como les decía, tiene que realizarse dentro de la habitación de aislamiento o dentro de la UCI. No puede realizarse en otro lugar. Entonces, una vez que ya hemos rociado la lejía sobre el cadáver, nosotros vamos a hacer coordinación con el personal de limpieza y con el personal de vigilancia. Para esto ya el hospital tiene definido el flujo para este tipo de pacientes cadavéricos. Es decir, estos pacientes cadavéricos no van a ir por la puerta, digamos, de entrada donde todo el equipo de personal ingresa. Tiene que haber una puerta posterior y tiene que haber un área o por donde va a pasar, donde no haya tránsito de personal o de otros pacientes de otros servicios, porque es un riesgo muy alto de contaminación para ellos también. Por eso se realiza pues un protocolo en cada hospital de cuál es el flujo de estos pacientes. Eso es lo ideal, eso es lo que deberíamos tener en cada hospital. Y una vez que vamos a retirar el cuerpo, vamos a hacer coordinación con el personal de limpieza y vigilancia para que vigilancia pues esté en el camino y asegure todo el camino, que no haya ninguna persona con la cual nos podamos cruzar
y el personal de limpieza posterior a llevar al cuerpo por ese lugar va a tener que hacer la desinfección con lejía de todo el recorrido, ¿no?, que hemos hecho. Antes de salir de nosotros de la unidad de aislamiento o UCI, tenemos que cambiarnos los guantes que hemos utilizado, el mandil y las botas. Nos ponemos nuevos EPPs, tanto mandil, botas y guantes, y con eso procedemos a trasladar el cadáver al mortuorio. Para esto ya el hospital tiene un área específica, que no es el mismo mortuorio, tiene un área específica para llevar este tipo de cadáveres, ¿no?, con COVID positivos o sospechosos, porque no puede ser el mismo que normalmente llevamos los pacientes de otras patologías. Una vez que llevamos el cadáver, bueno, regresamos, como le mencionaba, el personal de limpieza hace la desinfección posterior al regreso a todo el camino donde se llevó el cadáver, procedemos a la desinfección de la unidad. Igual, de todas maneras, tenemos que seguir con nuestros EPP durante todo el procedimiento, y lo que vamos a hacer es descartar todo el material del paciente que se ha utilizado, es decir, pañales, útiles de aseo, cualquier cosa que sea del paciente en su unidad, todo se descarta. Nada se devuelve a los familiares, tampoco se comparte con otros pacientes. Todo tiene que ser descartado, incluso los materiales médicos que se encontraban en la unidad y que de repente no se utilizaron, todos son descartados como residuos biocontaminados, colocándolos en bolsas rojas. El personal de limpieza va a hacer la desinfección de todas las superficies de la unidad de aislamiento de la UCI, tanto de piso, cortinas, paredes, puertas, ventanas, las manijas de las puertas, si es que la unidad tuvo baño, también del baño. Todo lo va a hacer con una solución de hipoclorito de sodio con la misma concentración que les mencionaba durante por lo menos 30 minutos. Y el personal técnico va a desinfectar las superficies de los dispositivos no médicos como monitores, el ventilador, el oxímetro de pulso, los cables de monitoreo, el material no invasivo utilizado por el paciente, o de repente veladores, o de repente tendríamos algún coche de curación adentro de la unidad, también se tiene que desinfectar, todo con un desinfectante a alto nivel, que como les mencionaba, que es el amonio cuaternario, o nombre comercial lo podemos encontrar como Amnios o Super Safe. Posterior a eso, si el ambiente o el aislamiento es una habitación de una sola persona, se procede a hacer la realización de la desinfección con el sistema 99, ¿no?, que lo que emite son radicales libres a través del peróxido de hidrógeno y hace una desinfección de alto nivel de toda la unidad. Si la unidad es una unidad donde hay varios pacientes, esto no se va a poder realizar, o bueno, en un hospital no lo realizamos, ¿no?, por el riesgo también a los otros pacientes que están hospitalizados. Pero si es una sola unidad, sí se puede realizar. Más o menos demora entre 30 a 40 minutos, y posterior a eso, pues, otra vez la habitación puede ser utilizada por otro paciente. Todo este proceso que le he mencionado por lo menos dura entre 1 a 2 horas, si hablamos de agilización de procedimientos, si tenemos todos los materiales y el personal está capacitado y preparado, entre 1 a 2 horas nos demoramos en hacer todo esto. Y la disposición final del cadáver, pues tenemos un plazo máximo de 24 horas. La normativa nos habla de que tenemos que se tiene que realizar la cremación, ¿no?, que es un proceso de incineración de un cadáver, de los restos humanos y de todo el cuerpo del cadáver, y que termina en cenizas. Pero hay excepciones, porque va a haber lugares donde no va a haber crematorio, entonces va a ser enterrado con todas las medidas de bioseguridad en un lugar específico que ya ha dado la direza o la digesa de la dirección para enterrar a estos cadáveres, ¿no?, a este tipo de pacientes por COVID positivo o sospechoso. Como les decía, máximo para disponer de estos cadáveres es 24 horas. Los que nos comentan es de que nosotros, una vez que ya lo llevamos al mortorio del hospital, el mortorio se encarga de comunicar inmediatamente con la funeraria, y la funeraria
lleva el cadáver y hace la comunicación con la familia y toda la gestión que sigue después. Culminado el cuidado post-mortem, se debe realizar la higiene personal, es decir, las personas implicadas en el procedimiento tienen que salir de la unidad, descartar todas las EPPs, bañarse y regresar a la unidad con nuevas EPPs. Y acá les dejo un poco el manejo, ya me queda un poco tiempo, voy a avanzar, de los cuerpos de pacientes sospechosos o confirmados en China. No hay muchas diferencias en realidad, la única diferencia es que ellos hacen el taponamiento de los cadáveres. Ellos hacen el taponamiento, pero primero sumergen algodón en lejía, casi con la misma concentración, y hacen el taponamiento de todos los orificios del cadáver. Y incluso le dan una doble embolsamiento del cadáver, aparte de cubrirlo con la sábana, lo ponen en una bolsa adicional y encima la bolsa hermética con las características que ya les mencioné. Lo mismo también realizan el manejo en España. La única diferencia es que España sí permite que los familiares ingresen. Les dejo también aquí el link para que puedan ingresar y puedan ver más detallado el documento técnico que ellos tienen, que justo es su última versión, el 13 de abril de este año. También Colombia tiene las mismas disposiciones, igual que China. Básicamente se ha guiado mucho de China, porque ellos también cubren los orificios naturales. Investigando un poco, en nuestro país hay algunas deficiencias en cuanto al manejo, porque un poco que la normativa que tenemos no es muy clara en cuanto si tapamos o no tapamos los orificios. Preguntando con colegas, por ejemplo, de Rebagliati, Almenara y clínicas, pues hay muchas diferencias, porque algunos sí realizan el taponamiento, otros no realizan el taponamiento, incluso algunos privadas como clínicas retiran los dispositivos invasivos, otros no retiran los invasivos, pero básicamente es similar, ¿no? La diferencia es que algunos no realizan el taponamiento de los orificios, pero yo creo que sí debemos realizarlo. Yo creo que sí debemos realizarlo porque sabemos que en nuestro país no tenemos muchos crematorios y probablemente cuando tengamos más acúmulo de cadáveres, porque vienen más casos y más personas fallecen, va a ser difícil el manejo, entonces van a estar mucho más tiempos esperando hasta la cremación, más de 24 horas, y los fluidos corporales pueden salir. Entonces, es una cuestión de manejarlo y de conversarlo con nuestros jefes y coordinadores en nuestro hospital para definir cuál es el manejo adecuado. Recordemos que China es el mejor ejemplo que podemos seguir nosotros, ¿no? Porque ellos ahorita actualmente ya han salido de toda esta crisis que nosotros recién estamos empezando a salir. Entonces acá yo les dejo el manual que ellos nos han compartido, incluso está en la Embajada de China, está en versión español y no solamente habla de manejo de estos pacientes cadavéricos, sino también manejo de paciente pronado, recomendaciones en oxigenoterapia, recomendaciones en enfermería y de manera general de todo el manejo de paciente COVID. Muchísimas gracias.